Hola, hola, muy buenos días. Soy Víctor Franz Rodríguez desde la ciudad de Puebla y vamos a iniciar con nuestra transmisión. Y bueno, la foto que tenemos como vista es un niño pequeño conmigo y estamos haciendo una exhibición de defensa personal. Y esto es de los puntos que me encantan, porque fíjense que últimamente he recibido algunos ataques, de algunas técnicas que se practican en Hapkido. Es muy curioso porque, mm, como todos los que practicamos artes marciales sabemos, es que las técnicas, cuando se enseñan a una velocidad más lenta, a un ritmo más lento, en un ambiente controlado. Y conforme las personas lo aprenden, esta práctica se va haciendo cada vez más compleja hasta llegar al punto de que sea prácticamente idéntica al realismo. Y pues la imagen que ven, pues es justamente eso, una técnica aplicada en una coreografía de defensa personal. Y es súper curioso porque, bueno, por ahí tengo un video en YouTube de una técnica que digo que se aplica normalmente en prácticamente todos los estilos. A mí lo que me encanta es que el Hapkido se ha ido adaptando a las épocas y en estas épocas se ponen de moda diferentes tipos, se han puesto de moda diferentes tipos de agarres o de sujeciones al cuerpo y de acuerdo a estas técnicas que se realizan, se ha ido evolucionando en qué hacer y cómo hacer. Este agarre al que me refiero es la sujeción que se hace cuando te van a dar rodillazos al cuerpo. Entonces yo menciono cuáles serían algunas de las opciones para liberarte de ella y posteriormente realizar una proyección. Obviamente la técnica al explicarla es súper lenta. Y cuando digo súper lenta es que mientras lo estás explicando lo estás haciendo. Ninguna técnica debe de durar más allá de algunos segundos, de un par de segundos, diciéndolo como tal. Y esto lo aclaro porque incluso he hecho la pregunta con mis alumnos cuando son nuevos, preguntándoles cuánto dura una pelea. Y las respuestas son, no sé, cuando son nuevos, siempre la respuesta es, pues 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eh, y, y Dios, eso es lo que demuestra que algunos tenemos, hemos fantaseado con lo que llegará a ser una pelea, o en realidad nunca nos hemos peleado en realidad, porque cuando piensas en la defensa personal real, entonces piensas en que debe de ser inmediata y tienes que tomar en cuenta las intenciones del contrario y por ende la situación tiene que ser sumamente rápida. Cuando haces una coreografía de defensa personal es como si fuera una película y es donde muchos echamos a andar la imaginación y presumimos nuestras habilidades físicas. Y algunas de estas personas también es donde se imaginan que sus habilidades físicas se van a poner a prueba y empiezan a pensar en técnicas cada vez más complejas que podrían llegar a utilizar, pero también se les olvida que estamos hablando de cosas que deben de ser realizadas en la vida real. Cuando, vamos a ponerlo de esta manera, un practicante de artes marciales debe de practicar en tres líneas. La línea de la defensa personal, bueno, te lo voy a poner en los pasos que en realidad son. No vamos a hacer suposiciones. Normalmente tú tienes que aprender un básico, un movimiento. Una combinación de movimientos básicos se convierte en una técnica básica. Una combinación de técnicas básicas te va a dar como resultado una forma. ¿Qué es una forma? Pues un combate imaginario. La práctica de tu forma te va a dar como consecuencia que pueda realizar un buen combate. Quien pueda realizar un buen combate podrá empezar a practicar una defensa personal, una coreografía.
Y la práctica de todo esto te va a llevar a ser un buen artista marcial, porque si tú practicas numerosas técnicas combinadas, las llevas a una situación real, puede funcionar, pero sin llegar a alienarte, a creer que todas las técnicas van a funcionar exactamente como tú lo tienes o como tú quieres que sucedan. En realidad, a mí lo que me gusta es cuando entra una persona nueva, muy entusiasta, que se imagina situaciones y lo pongo con personas que tienen un poco más de tiempo y le digo, adelante, practica y a veces llega cierta frustración de alumnos intermedios o principiantes diciendo, es que así como tú atacas no existe el ataque, es que eso no puede ser, es que así no me sale. Y exactamente ese es el punto. No es mi intención hacer que se frustre mi alumno, sino mi intención es cambiar la manera en que el ataque llega hacia nosotros, porque siempre es, mejor dicho, de una forma inesperada. Si tú practicas una coreografía de defensa personal, mientras la estás practicando, es muy probable que la manera en la que te pares, ataques de nuevo, cambie y haga que te tengas que ir adaptando a las situaciones. Eso es lo que lleva a la defensa personal real. Hay algunas academias que no practica forma en lo más mínimo y ni siquiera practica técnicas, sino que practica directamente la defensa personal. Y está bien, o practica de manera directa el combate. Y si a ellos les funciona, está bien. Para el método tradicional que yo practico, yo prefiero siempre hacer primero la práctica de los básicos y de los básicos ir avanzando poco a poco hasta llegar a la defensa personal, porque así es como yo puedo ir controlando que un movimiento sea realmente técnico y funciona en la vida real. Y vienen las discusiones, porque normalmente cuando tú no practicas de este modo es porque tu nivel de atención es muy bajo. Y cuando tu nivel de atención es muy bajo, no puedes realizar las técnicas de manera correcta. Si no las puedes realizar de la manera correcta, entonces menos van a funcionar. Y a veces dicen, no se va a ver bonito, pero va a ser bien efectivo. Y mejor dicho, en la situación controlada que tú practicas con un alumno, que en esa situación controlada te lo realice de ese modo, pues va a ser efectivo. Pero si regresas a la realización que se parezca más a la realidad, entonces no va a ser efectivo. Cuando tú practicas una técnica que se convierte en algo realmente bueno y poco a poco subes la velocidad, el nivel, entonces estás preparado para defenderte de esa técnica y podrás realizar una defensa personal lo mejor hecho. Este tipo de práctica, de hecho, mejor dicho, de plática, es sumamente básica y es una plática que los profesores de artes marciales tradicionales normalmente damos y no solo damos, ejemplificamos en la práctica. Porque dicen algunos, no, pues es que eso solo funciona entre personas del mismo arte marcial. Sí, ¿no? Cuando eres muy básico en tu práctica, puede que funcione solamente cuando eres principiante. Pero si tú lo sigues practicando y cada vez subes el nivel de dificultad, entonces va a funcionar. Porque las técnicas tradicionales no son técnicas inventadas en este tiempo, sino han sido comprobadas a lo largo de los años. Normalmente hay técnicas que se practicaban desde la época de la guerra tradicional y si tú la practicaste muy poco y la realizas, obviamente no va a funcionar. Pero toda la técnica que tú practiques mucho se convierte parte en tu repertorio natural y va a ser funcional. Y eso es el secreto para hacer que las técnicas funcionen. Por eso es que hay personas o maestros tradicionales que dicen, eso en la vida real no puede funcionar. Y resulta que ves que le está saliendo un alumno que tiene
relativamente un periodo corto de entrenamiento y lo puede hacer. Y ¡boom! Entonces algunos profesores quedan mal porque lo que acababan o la manera en la que estaban atacando a un alumno ya no es lo que se esperaba. Y entonces los maestros tradicionales se enfrascan en guerras con otros. Por eso es muy difícil poderlo platicar con personas que no quieran escucharlo. Y no estoy cayendo en eso de, no, es que tú no quieres practicarlo. No, de hecho, la práctica, la técnica se va a dar. Y es como pensar en que, a ver, atácame de este modo porque me voy a defender de este modo. Y obviamente tú sabes cómo va a ser la defensa y obviamente vas a saber cómo. No, no vas a hacer las cosas. Y es curioso, cuando te sujetan de la muñeca es una técnica que a mí me encanta porque en realidad en Hapkido es algo de lo que yo mismo también me burlo. Te sujetan de la muñeca y hacemos técnicas sumamente complicadas para defendernos. Y esto no es real. Cuando sucede esto, pues lo más sencillo es dar un puñetazo en la cara para librarte, en lugar de hacer un giro o un esfuerzo excesivamente fuerte para poderte liberar. Pero como se los he dicho antes, las técnicas no duran muchos segundos, las técnicas duran un par de segundos y en la práctica de las mismas es donde se encuentra la efectividad. Observa una llave, sea cual sea, y si la tratas de realizar con haberla observado solo una vez, obviamente nunca te va a funcionar. Pero si haces esa misma llave durante muchas veces, esa técnica va a ser muy efectiva para ti en la defensa personal. Si siempre la practicas va a funcionar. Y es muy probable que salga como un reflejo condicionado. Esta palabra a mí sí me gusta utilizarla porque en algún tiempo en los 70 se puso muy de moda decir que las técnicas salían por un reflejo, pero en realidad se trata de un reflejo condicionado. Tú lo practicas de modo siempre igual, ante un ataque igual, y tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera todas las ocasiones. Es decir, cuando se vea que un movimiento llega, tu cerebro deja de pensar y empieza a actuar de la manera correcta. Ya sé que esto suena raro, pero es por eso que, por ejemplo, hay una frase tradicional en los artistas marciales que dice, practica hasta recordar, pero practica tan fuerte hasta que la mente olvide y el cuerpo recuerde. Y de esto se trata las prácticas de las técnicas de defensa personal que debemos de llevar a, todos los días. Practica de esa manera hasta que tu cuerpo recuerde y tu mente olvide. Pero esto debes de realizarlo siempre. Aquí viene el secreto de las artes marciales tradicionales. Y de hecho es un método científico y está comprobado pedagógicamente. Tienes que enseñarlo lento, tienes que practicarlo lento y después tienes que realizarlo por lo menos 3 veces y que funcione en realidad. Cuando esto sucede, entonces significa que el conocimiento ha sido abstraído, es decir, has aprendido una técnica. Practícalo todas las veces que sean necesarias posterior a ello y ve cambiando la situación y realiza la misma técnica que obviamente tiene un contexto muy particular para realizarse. Y entonces, solo entonces,
te darás cuenta si tu técnica puede ser realizable o no. Esta es la manera en la que podemos practicar técnicas de defensa personal del modo correcto. La práctica en sí debe de existir. Si tú, por ejemplo, a muchos profesores nos gusta mucho esto. Hemos enseñado, por ejemplo, yo lo hago. Enseño básicos de cómo escapar de la mano, cómo torcer la muñeca, y después les digo, vamos a jugar, que esto es lo que no, como el método como me enseñaron a mí de pequeño, no como me enseñaron en una clase comercial. Les digo, practiquen, hagan lo que quieran. Y entonces a mí me ha gustado porque sucede mucho en la clase de niños que me dice un alumno, maestro, ¿qué cree? Inventé una técnica nueva. Y le digo, ¿en serio? Enséñamela. Y me hace una técnica el pequeño, que en realidad es una técnica que ya le había enseñado a hacer, o que es una técnica resultado de la combinación de movimientos que yo quería hacer. Y entonces es altamente funcional. Y es ese momento en el cual el conocimiento ha sido abstraído y realizado de la manera correcta. Bueno, pues es así como te he dado el secreto de las artes marciales tradicionales, que en realidad, si te fijas, no es un secreto. Pero cuando somos tercos, no queremos entenderlo hasta que lo realizo y de repente dices, he encontrado el secreto para la realización. De hecho, por ahí hace un par de años, conocí un maestro de Hapkido coreano que decía que él tenía la base del Hapkido en la ciencia, y eso hacía que el Hapkido, su Hapkido, fuera funcional. Entonces él empezaba a realizar las técnicas y hablaba muy mal de los maestros tradicionales. Y resulta que yo tengo un maestro tradicional y realiza las técnicas como son y me las explicaba a su manera de explicar. Y cuando realizaba la técnica tradicional, era exactamente la misma. El problema que tenemos es que todos queremos creer que somos diferentes y hemos encontrado el hilo negro. Bueno, con esto me despido. Soy Víctor Fran Rodríguez. Espero que te haya sido de utilidad. Que tengas un excelente día.